Sí, gracias, presidente. Señor López, han pasado ya más de 2 meses desde la última comisión de control, pero las cosas no han cambiado mucho. En la calle sigue lloviendo y en Telepedro siguen manipulando. ¿Cree que los programas externalizados de actualidad y contenidos informativos que ha impulsado en Radio Televisión Española respetan los principios de neutralidad y pluralismo? Buenos días, señor Carazo. Muchas gracias. Mire, no soy yo el que tiene que demostrar que en Televisión Española se trabaja de manera profesional. Es usted el que tiene que probar lo contrario. Y lo tiene que probar sobre la base de un estudio serio, no sobre un estudio metodológicamente cuestionable o sobre 4 recortes de prensa. Mire, señoría, usted quiere una tele pública que no moleste en general, ni al sector privado ni tampoco a su partido, pero en general que no moleste. No, señor López, yo quiero una televisión pública que moleste, no en la que los ministros acaben las entrevistas diciendo que ha sido a gusto, como el señor Puente el otro día tras ser entrevistado por la señora Inchaurrondo. Mire, en estos 2 meses dentro de Radio Televisión Española ha llovido mucho, y no me refiero solo a las goteras en Torre España. Ha habido una auténtica tempestad periodística y política con el informe del Consejo de Informativos que usted acaba de criticar. Porque que manipulan y mienten no es una cosa que diga el PP, lo dicen sus propios trabajadores. Mire, el informe del Consejo de Informativos, de 144 páginas, concluye que en sus programas estrellas, en Mañaneros y Malas Lenguas, existe manipulación y sesgo ideológico sistemático. Cito literalmente. El documento es demoledor. Certifica que abundan los argumentos favorables al Gobierno o al PSOE, mientras que los temas que ponen en aprieto al Ejecutivo se tratan de forma discreta o directamente no se tratan. Y denuncia bulos como el de la bomba Lapa que ustedes apenas rectificaron. Miren, ni hay neutralidad ni hay pluralismo en los programas de actualidad informativa que usted ha contratado a dedo a productoras externas. Y como dice que lo pruebe, pues yo se lo pruebo como siempre con ejemplos concretos. Mire, no es neutral que con el trágico accidente de Adamuz, con 47 fallecidos, se haya intentado exculpar al Gobierno a toda costa, llegando incluso a decir en Mañaneros que el fallo era probablemente de los trenes porque tienen las ruedas casi cuadradas. No me extraña que luego el presidente del Gobierno diga que hay que informarse por medios oficiales. No son plurales, desde luego, los espontáneos que aparecen en esos programas. Javier Ruiz ya ha entrevistado a una médico que resultó ser cocinera y administrativa y delegada de UGT, a un bombero que resultó ser delegado de DGT y ahora a la pensionista comunista, la que nos trajo el otro día a la tribuna Izquierda Unida, y la entrevistaron en Mañaneros y en Directo al Grano, presentada como pensionista espontánea, sin decir, por supuesto, que era dirigente del Partido Comunista. Ni son neutrales los rótulos. Por ejemplo, aquel de Directo al Grano que rotulaba Ayuso inhumana, o el de Mañaneros la semana pasada, Ayuso nos roba la sanidad y Feijóo nos roba las pensiones. Oiga, ni el call center de Pilar Alegría, señor López. Señor López, es normal que en Moncloa estén contentos con su trabajo, por eso los ministros, al acabar una entrevista que debería ser para fiscalizar el poder, terminan diciendo así de a gusto, porque ustedes son el mejor aliado de un gobierno agónico, al que solo le queda acelerar la máquina de propaganda para tratar de hacer más lento el hundimiento. Y termino. Usted ha hecho en una respuesta anterior una referencia irónica al doctor Barbacid, que reclama 30 millones para la lucha contra el cáncer de páncreas. Lo hace, y me parece inmoral, al día siguiente del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, el mismo día en el que usted ha renovado al señor Broncano a dedo por 30 millones de euros. Nada más y muchas gracias. Ha sido a gusto, señor Carazo, porque me lo pone realmente fácil. Mire, yo quiero una oposición que no difunda bulos sobre el trabajo de la redacción de informativos de Torre España, como ustedes hicieron con la cobertura de Venezuela. Y respecto al señor Barbacid, le voy a decir una cosa. Anoche el señor Barbacid fue entrevistado en la noche en 24 horas, mientras que, por ejemplo, en Telemadrid, en los últimos días, ustedes se dedicaban a mandar a reporteras al domicilio profesional del señor Zapatero con rótulos del siguiente tipo, todos muy neutrales también, en busca del zapatero perdido. Obviamente, mire, señor Carazo, yo podría utilizar aquí la expresión esa de le dijo la sartén al cazo, pero es que nosotros en Televisión Española no somos cazo, pero ustedes a veces, señor Carazo, no se dan cuenta un poco del tizne, y entonces el tizne yo creo que me va a permitir, puesto que ya me he referido al informe del Consejo de Informativos y no quiero reiterar todo lo que ya he dicho, que veamos alguna cosilla. Mire, hace poco le daban un programa de debate y actualidad a Toni Cantó en APU, y entonces el primer día hizo un debate sobre el feminismo, donde los invitados fueron plurales, por supuesto, Lucía Echevarría y Juan Soto Ibars. Pero mire, me hable usted de pluralismo en Telemadrid, perdón, de pluralismo en Televisión Española, y claro, cita al Consejo de Informativos. Yo el otro día, que suelo ver la tele y zapeo, me encuentro
el día 27 de enero con esta foto. Esta es la tertulia de la noche de Telemadrid. Miren, tenemos aquí una tertulia plural. Bueno, pero mire, la tertulia plural es Álvaro Nieto, director de Objective, Joaquín Manso, director del Mundo, mi amiga Mariló Montero y Paco Maruenda, director de La Razón, que también es amigo mío. Entonces, mire, señor Carazo, hay que sonreírse de que venga usted aquí a hablar de pluralismo y neutralidad después de hacer esto. Señor Carazo, hay que sonreírse de que usted venga aquí a hablar de pluralismo. Muchas gracias, porque ya me he pasado de tiempo. Muchas gracias. Debería usted, lo primero, pedir ser diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid para poder ir a controlar y preguntar sobre lo que se hace en Telemadrid. Aquí estamos haciendo el control a lo que se hace en Televisión Española y, desde luego, se hace de todo menos cubrir las informaciones con cierta coherencia. Y por eso le pregunto, a ver si es usted coherente, ¿por qué permite que en programas de televisión española se silencien los casos de acoso sexual si afectan al Partido Socialista? Presidente. Buenos días, señora Bravo, que nunca me dice buenos días. A mí me gusta tratar siempre pues, con un poco de amabilidad, porque creo que no tenemos que perder las formas, que una cosa es que discrepemos de mi gestión, yo de la suya, yo de sus preguntas, pero creo que tenemos que mantener un mínimo de amabilidad. Mire, yo esta mañana cuando venía hacia acá y venía leyendo la prensa, pensé, el Partido Popular va a retirar hoy la pregunta número 15, pero no la ha retirado. Claro, porque yo leo, el PP presionó a una edil para tapar una denuncia de acoso y concretamente le dijo a la señora Ana Viñán, a la víctima, protegerte, no hacer nada. Mire, señora Bravo, hoy no es el día, sinceramente, para que usted me dé lecciones en materia de información en relación con este punto. Y, por supuesto, ahora le voy a dar los datos a continuación, de cómo se han tratado todas esas informaciones en Televisión Española. Muchas gracias. La pregunta no se puede retirar porque no se pueden tapar las vergüenzas que se están haciendo dentro del Partido Socialista y que están afectando al gobierno de este país. La pregunta no se puede retirar porque evidentemente en Televisión Española se está haciendo una mala praxis, y ya me extrañaba a mí que usted no utilizara esa información sesgada que publican hoy en un medio de comunicación sin contrastar debidamente para volver a divulgar bulos. En el Partido Popular de Madrid y en el Partido Popular Nacional se investigan todas las causas que se nos presentan y se archivan cuando no hay causas ni contenidos de acoso sexual, y se archivan cuando no hay causas ni contenidos de acoso sexual. Desde luego, la UNO ya se está encargando desde primera hora de esta mañana de machacar una vez más al Partido Popular de Madrid, a la presidenta Ayuso y a todas las políticas que se ponen en marcha en nuestra región. Cosa que ustedes desde Televisión Española tapan, y tapan porque no me extraña a usted que le dé absoluta vergüenza el tratamiento que hacen en Televisión Española de las informaciones cuando afectan al guarro de Salazar, que está en el Senado en esta mañana reconociendo que se ha llevado dinero del Partido Socialista. Pero vamos a ver, ¿lecciones de moral va a venir usted a darnos a nosotros aquí? Cero patatero o zapatero, como usted prefiera. Mire, las manera de tratar las informaciones en Televisión Española no tienen ni pies ni cabeza. Es peccata minuta para usted el acoso sexual del Partido Socialista cuando tienen a una presentadora militante casi y estrella del Partido Socialista haciendo apología de la ilegalidad a la ministra de Vivienda ayer, que fuimos testigos ayer de una ceguera que se practica en la tele del régimen en una clara incitación al odio. ¿Me va a negar usted la mayor? Es una obsesión lo que tienen en Moncloa, lo que tiene Ichaurrondo, que no pierde la ocasión de atacar a la presidenta Ayuso mientras obvian estas cuestiones que afectan al Partido Socialista. Ustedes en ningún momento han hecho un seguimiento al hilo de lo que ha pasado con el señor Salazar. Y si lo hacen, lo han hecho muchos días después, cuando salta este caso a la prensa en el mes de diciembre, mientras el resto de medios de comunicación se hacen eco de esta noticia y se abrían portadas en muchos informativos. Televisión Española lo oculta durante 2 días. No tuvo un minuto de cabida en sus programas, ni en la hora de la 1, ni en Mañaneros 360, ni en Directo al Grano. Señor López, los testimonios que relataron algunas víctimas, que hablaban de Salazar, de que se subía, presuntamente, claro, la bragueta en su cara, y de que escenificaba felaciones o que pedía que le enseñaran el escote, pues nada, de esto no se habló para nada en Televisión Española. ¿Cómo justifica usted que no se recogiera esta información? Igual es usted otro hombre del presidente. Señora o Bravo. Otro amigo del alma. Señora Bravo. Y mire que vaya. siento que se me haya acabado el tiempo, porque la pregunta de hoy daba no para una, sino para 7 preguntas Muchas más. gracias. Mire, ahora se lo voy a confirmar a la salida, pero creo que no hemos dado la información del país en la hora.
de la 1. Con lo cual, usted ha hecho una afirmación aquí, usted ha dicho que desde primera hora está la señora Inchaurrondo y lo que me cuentan es que no hemos dado esa información en la hora. Respecto al país, mire, yo le tengo mucho respeto al país, incluso cuando me pone a escurrir, incluso cuando me pone a escurrir le tengo respeto al país, porque creo en la libertad de prensa. Mire, la opinión, vamos a ver, señoría, entre el 1 y el 18 de diciembre, porque este caso es verdad que salió, como usted comentaba, en el mes de diciembre, se emitieron 87 noticias sobre el caso Salazar. 87, que si quiere yo se las paso con un listado para que usted las pueda comprobar, no las voy a sacar aquí. Mire, yo le doy datos y usted me devuelve el Loganes. Usted sabe perfectamente que ese caso no se podía tapar porque era un caso que provocó cientos de reacciones políticas, donde todos los medios de comunicación, tanto ustedes como otros partidos, entraron. El problema, entiendo, es que Radio Televisión Española no ha dicho lo que ustedes quieren. Pero mire, le insisto, señora Bravo, yo creo que ustedes tienen que dejar de jugar a ser periodistas y que dejen a los periodistas de Torre España y a los periodistas de Televisión Española que hagan su trabajo. Televisión Española ha abordado estas denuncias en directo, con conexiones con la persona que destapó este escándalo, que como usted sabe fue Esther Palomera, la subdirectora o codirectora, no sé exactamente cómo es, del diario.es. Y ahí está la hemeroteca para verlo. Pero usted lo trae aquí para intentar manchar el nombre y la reputación de Televisión Española. Y como comprenderá, yo le doy los datos que, por supuesto, se los puedo entregar más tarde. Muchas gracias. Señor López, los que manchan el buen nombre de Radio Televisión Española son ustedes con la práctica habitual. Mire, ¿cumple Radio Televisión con los estándares de calidad democrática y pluralismo que marcan las recomendaciones de la normativa comunitaria? Como sabe, la respuesta a esta pregunta, pues considerando el nivel de volumen de la normativa europea, pues nos llevaría a un debate de unas cuantas horas. Por lo tanto, yo le pediría que me precisara un poco a qué estándares o a qué artículos en concreto de la normativa europea, si se refiere a la ENFA, si se refiere al tratado, si se refiere a la directiva, se refiere para poder centrar un poco la respuesta. Muchas gracias. Señor Montesinos. Usted sabe perfectamente a qué me refiero porque no es la primera vez a que hago referencia, pero bueno, es el Reglamento Europeo sobre la libertad de medios, su artículo 5. Así para situarle. Mira, los trabajadores de Radio Televisión han denunciado el infierno vivo que es Radio Televisión hoy con su mandato, el grave sesgo político y la falta de independencia que asfixia hoy a Radio Televisión Española, señalando a sus informativos de productora externa, como han dicho mis compañeros, mañaneros, directo al grano y malas lenguas, como herramientas para eludir el control deontológico y servir de propaganda, manipulando la información y dilapidando el dinero público que pagamos todos los españoles. La vulneración del mandato marco y del manual de estilo, como le decía, la del Reglamento Europeo sobre la libertad de medios. Los Estados miembros, que es la obligación, deben garantizar la libertad de medios de comunicación. Y ese es el problema de fondo. El gobierno de Sánchez quiere y manipula la información a sus anchas, y usted se lo permite. La única verdad es que la que emiten ellos, sus medios afines y, por supuesto, Telepedro. Y serán premiados con la financiación necesaria, y eso tiene un nombre. Las informaciones discrepantes son bulos. Los medios críticos tienen que ser expulsados con presiones económicas a través de la publicidad institucional, descalificaciones y campañas de descrédito. Telepedro es el altavoz de los argumentarios gubernamentales y esa es su responsabilidad directa. Usted está privatizando los informativos de Televisión Española sin ningún disimulo. El informe del Consejo de Informativos es concluyente y denuncia, primero, las informaciones emitidas por estos programas no se rigen por criterios periodísticos. Buen ejemplo, el de hoy con Koldo Cerdán, que podrían aparecer todas las veces en la información ocultando sus vínculos con el gobierno, porque usted dice que han aparecido muchas veces, pero claro, si ocultan los vínculos que tiene con el gobierno, que eran del Partido Socialista, que viajaban en el mismo coche que viajaba Sánchez, pues claro, evidentemente eso no nos vale. Pero no nos vale no a nosotros, sino a la pluralidad y al rigor, que es a lo que no nos vale. La responsabilidad editorial es opaca, las decisiones las toman personas ajenas a la corporación y algunos de estos responsables han sido condenados por mala praxis y han sido inhabilitados. La opinión en estos programas está unida a la información. Buena prueba de ello es la última entrevista de Puente. Los temas y el tratamiento de los reportajes tienen un contenido sesgado en el que abundan los argumentos favorables al gobierno o al PSOE y se redundan los asuntos que puedan debilitar siempre a la oposición. Los especialistas con los que se conectan son casi siempre de la misma ideología. Se emiten noticias falsas o la ausencia de veracidad y rigor de algunas colaboradoras, como la de La Rueda, que decía que los trenes no las tienen cilíndricas, sino que son una especie de cuadrado. O los insultos en directo, cara dura, mofeta, cortitos, así es como se verbalizan. Hoy hemos visto, lamentablemente, que los mismos que aplauden sus intervenciones, el Grupo Parlamentario Socialista, hoy nos ha dedicado un gesto absolutamente grosero que les define y al que usted ha sonreído.
las imágenes que se recogen, y en las imágenes ha quedado claro. Esto, como no es Radio Televisión Española, no se podrán censurar. Nada más y muchas gracias. Pero sí, por favor, señor Díaz. Señor Díaz, no tiene la palabra. Señor Díaz. Señor Díaz, por favor. Señor presidente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Montesino. Mire, yo creo que cuando venimos a un debate, porque esto es un debate, ¿no? Al final, ustedes preguntan, yo respondo y tenemos... es un interrogatorio. Vale. Mire, pues en ese caso es bueno venir a escuchar y no venir con el esquema escrito desde casa y de aquí. Igual, da igual lo que se diga. Sobre todo, básicamente, porque ha quedado en evidencia que usted a lo que viene aquí fundamentalmente es a lanzar fake news sobre Televisión Española. ¿Cuándo ha dicho que estamos dilapidando dinero público? Y le vuelvo a insistir, la hora de la 1 no ha tratado el asunto del país. Y aquí se ha dicho que desde primera hora la señora Inchaurrondo estaba dando el tema. Por lo tanto, eso es así. Mire, como el tema europeo y el tema del pluralismo a usted no le interesa absolutamente nada. No le interesa absolutamente nada. Mire, yo me voy a referir a un estudio un poquito más serio, que es el estudio que hace la CNMC. Es el estudio que hace la CNMC. Sí, este es un estudio serio hecho por profesionales, que son los que están al frente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y que llevan muchísimos años. Mire, la CNMC, según este estudio, que tiene una muestra de más de 5.000 personas, interpreta que entre los espectadores de los informativos de Televisión Española, la valoración de los contenidos como objetivo se mantiene estable en el 56%. Mire, hace poco ustedes encargaron en la Televisión de Galicia un informe que terminó encargado por ustedes, asegurando que la mayoría de los gallegos creen que sus informativos no son plurales. Mire, señora Montesinos, yo me refiero a estudios serios. Usted viene, sí, a estudios serios, porque en la CNMC ustedes tienen consejeros, por lo tanto son estudios serios. Mire, las percepciones sin método, como lo que usted ha hecho aquí esta mañana, conducen más a la polarización que al conocimiento. Y creo que en democracia el conocimiento y la verdad debería estar presidiendo el debate parlamentario y no la polarización, que es lo que usted ha hecho esta mañana. Muchas gracias. Decía usted que es importante venir a esta comisión sin el guión escrito y venir a escuchar. Pues mire, yo la verdad es que le escucho y debo decir desde el más absoluto respeto que lo que le escucho me genera la misma sensación que me genera últimamente cada vez que veo Televisión Española. Es una sensación de una situación entre kafkiana y orwelliana. Y se lo explico porque es kafkiana, porque la situación es absurda. Lo que se llega a oír en Televisión Española, por ejemplo, sobre la detención de Maduro, a lo que se denominó secuestro en Televisión Española, usted ha dicho que Televisión Española hizo una cobertura fantástica e impecable, literalmente, sobre los sucesos de Venezuela. Bien, yo creo que definir la detención de un dictador, de un tirano como Maduro, como secuestro en Televisión Española, en la televisión pública, no se puede catalogar ni de impecable ni de fantástico. Por otro lado, Televisión Española habló de la cacicada en la que Maduro impuso su férrea voluntad al pueblo venezolano. Televisión Española definió victoria electoral. Vamos, yo creo que no hay nada más alejado de la ecuanimidad, del pluralismo, de la objetividad que debe exigirse a un medio público. Por otro lado, en Televisión Española se habla de Zapatero como poco menos que el salvador de los presos políticos españoles en Venezuela. Cuando uno se informa por otros medios, no los medios oficiales que quiere imponernos el presidente del Gobierno de España, uno se informa a través de otros medios y ve que la mayoría de los presos políticos españoles hablan muy mal de la labor de Zapatero en Venezuela. Dicen precisamente que es un enemigo de la libertad y que incluso uno de ellos habla de que presionó a su madre para que no denunciase torturas del régimen chavista. Yo creo, señor López, que cuando usted le dice a mi compañera que los diputados no debemos jugar a ser periodistas, yo lo que tengo muy claro es que el presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española no debe jugar a ser político. Y
menos debe jugar a ser el portavoz del Partido Socialista y menos a ser el comisario del Partido Socialista. Y acabo con una cosa, presidente. La actitud que ha tenido el diputado socialista, el señor Díaz, con mi compañera Macarena Montesinos, si lo hubiera tenido un diputado de la derecha o de la turboderecha, como ustedes hablan y tal y cual, hubiera sido catalogada de machista, de lo peor que se puede hacer. Y ciertamente la actitud que ha tenido en sede parlamentaria, eso sí, en sede parlamentaria, y sigue haciendo aspavientos, es un hombre que parece que tiene una dificultad de contención considerable, creo que debemos señalarlo como algo improcedente y reprobable en una institución como el Parlamento. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Martín Blanco. Mire, las sensaciones son libres. Yo respeto las sensaciones que usted pueda tener cuando ve televisión española, pero los datos son objetivos. Yo le doy datos, le doy cuestiones que son fácilmente comprobables, usted me devuelve sensaciones y yo le respeto. Mire, a mí no me va a dar lecciones nadie sobre Venezuela, ni profesionales ni personales. Y luego, si quiere, a la salida le cuento el motivo. Pero el presidente, también le quiero decir una cosa, defiende su gestión, no es un activista político. Defiende su gestión y lo hace con datos. Porque tengo derecho a defender la gestión que mi equipo y yo estamos haciendo de Radio Televisión Española. Y eso es lícito. Y si no se puede hacer en sede parlamentaria, y si esta comisión de control consiste en que ustedes dicen una cosa y yo no tengo derecho a contradecirla, entonces estamos jugando con unas cartas que creo que no son las correctas. Mire, yo no sé qué transmisión vio usted del asunto de Caracas, pero obviamente no fue la que vi yo. Afortunadamente, los espectadores, que son soberanos, saben que en el seguimiento de los grandes acontecimientos informativos Radio Televisión Española es líder. El sábado 3 de enero fuimos líderes con un 14,7% en el día, y en la mañana, mientras que se estaba desarrollando el ataque, tuvimos un total del 33,8% de cuota en la emisión conjunta de la 1 y el canal 24 horas. Mire, yo podría decirle muchos datos, por ejemplo, el tema que ha dicho de la palabra secuestro. Precisamente hemos tenido, no está aquí el diputado de Sumar, hemos tenido la misma crítica, pero al revés. Yo creo que en definitiva se está buscando cualquier excusa para hacer un señalamiento contra Radio Televisión Española. No me voy a extender mucho con este tema y voy a utilizar un mensaje que escribió en Twitter una de las mejores profesionales que tenemos en Radio Televisión Española del área de internacional, que probablemente ustedes conozcan, que se llama Ana Bosch. Ana Bosch, que participó en esta retransmisión de casi 16 horas que hicimos el día 3, puso lo siguiente: muchísimas gracias a quienes os habéis informado por alguna plataforma de Radio Televisión Española y habéis apreciado el esfuerzo de un día como hoy. A quienes nos habéis llamado chavistas o portavoces de Trump, tomaos una tila. Muchas gracias. Señor López, claro que las informaciones que ve usted sobre Caracas no coinciden con las de mi compañero Martín Blanco, porque usted solo ve Telemadrid. Y le pregunto, ¿cree usted que el manual de estilo de Radio Televisión Española debe aplicarse también a sus tertulianos y colaboradores? Muchas gracias, señor Alonso. Yo veo todo lo que puedo porque me encanta la tele. Y como me gusta la tele y me gusta mi profesión, veo todo lo que puedo de todas las cadenas, porque yo aprendo de lo que hacen los compañeros, siempre. Mire, respecto a la pregunta que me está planteando, usted sabe que ya no estamos hablando aquí de un incumplimiento del manual de estilo. Lo que ha sucedido en las últimas semanas desborda ya ese campo. Y estamos hablando de amenazas, estamos hablando de persecuciones, estamos hablando de señalamientos a algunos colaboradores de Radio Televisión Española. Lo he dicho antes, el matonismo que se está instalando contra colaboradores y contra profesionales de Radio Televisión Española en esta ciudad, en esta Comunidad de Madrid, me preocupa muchísimo. De eso es lo que estamos hablando. Podremos discutir, usted y yo, cuáles son los límites de la libertad de expresión. No somos nosotros los que tenemos que marcarlos. Los límites de la libertad de expresión los deben marcar los tribunales, en el caso de que alguien considere que se han traspasado. Pero creo, señor Alonso, que lo primero que le pido a su grupo es que condene las amenazas
amenazas y la persecución que se está produciendo contra colaboradores de Televisión Española. Me parece el mínimo común para poder empezar a hablar de cualquier otra cosa. Muchas gracias. Señor López, a mí lo que me preocupa es el matonismo de unos cuantos de sus colaboradores y ahora le voy a dar unos cuantos ejemplos, porque se supone que usted dirige una televisión pública y no un panfleto político, y cada día que pasa es mucho más difícil diferenciar la editorial de Radio Televisión Española de la publicación El Socialista, con la que informa el partido de su líder, el señor Sánchez. Y como voy a darle ejemplos, mire, por ejemplo, en el programa Mañanero se ha dicho que las políticas de la presidenta Ayuso matan más que ETA. Eso se llama banalizar el terrorismo y pisotear a las víctimas, señor López. Señor López, piénselo, pero piénselo fríamente. Matan más que ETA. ¿Cómo se les puede ocurrir esto? Y habla usted aquí de matonismo. Si tuviese un mínimo de decencia institucional, hoy pediría perdón a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque no haya habido ninguna rectificación inmediata ni consecuencias. Una cosa es la crítica y la libertad de expresión de la que usted habla y otra el odio. Y el odio pagado con el dinero de todos los españoles no es libertad, es indecencia. Y situación similar es su trato hacia el presidente Feijóo. Ustedes han cruzado otra línea roja cuando se han referido al presidente de mi partido diciendo que Feijóo comparte el genocidio de Israel. ¿Usted entiende el calibre de esto? ¿Usted entiende lo que es vincular al líder de la oposición, al líder del principal partido de este país, con un genocidio? Eso no es informar, eso es señalar, eso es deshumanizar desde la televisión pública. Y por eso le repito, si usted fuera un presidente decente, vendría hoy aquí a pedir perdón. Usted está permitiendo que la marca diaria de Televisión Española sean los insultos, los gritos, las mentiras, desde Kaiser espetando a Hugo Pereira, pero ¿quién coño eres tú por intentar opinar?, hasta Pardo de Vera diciendo que el PP difunde bulos, son unos miserables o que juegan con las víctimas. La imputada por corrupción no, su hermana. De verdad no les da vergüenza. Podría ponerle miles de ejemplos más de sus tertulianos, pero quiero destacar lo sucedido estos días atrás con la tragedia de Adamuz. 46 fallecidos y lo mínimo que se podía esperar de ustedes ser información imparcial, preguntar por los hechos, por la investigación, por responsabilidades. ¿Y ustedes saben a lo que se dedicaron? A utilizar el francomodín con una pieza titulada De Torre del Bierzo a Angrois, otros accidentes ferroviarios en España. Normal que Puente vaya a ver a Inchaurrondo y termine con un así da gusto. Ese manual de estilo del que usted hablaba es el que ustedes han pisoteado. Muchas gracias, señor López. Muchas gracias, señor Alonso. Me gustaría, de verdad, irme de aquí por una cuestión puramente democrática, escucharle una condena a las amenazas que ha sufrido Sara Santaolalla la semana pasada, concretamente en el Muro de las 13 Rosas. Me gustaría escucharlo y después podemos debatir de cualquier otra cosa, pero las amenazas de muerte no se pueden permitir en democracia. Mire, me ha gustado mucho que haga referencia al señor Hugo Pereira. Me hace me ha gustado realmente, porque mire, amenazar a un colaborador como Hugo Pereira, que ustedes lo que le han dicho, además lo ha publicado él mismo, un periodista desvela los mensajes privados que Génova envió a tertulianos de Televisión Española, donde ustedes le dijeron: ¿qué daño te está haciendo ir a Televisión Española? Ese es el criterio democrático y de libertad de expresión que ustedes intentan aplicar en Televisión Española. Y tiene usted esta mañana la osadía de nombrar aquí a Hugo Pereira después de haberle mandado este WhatsApp diciéndole que le está haciendo daño ir a Televisión Española. Mire, señor Alonso, creo que el comienzo de cualquier diálogo tiene que partir de la base de la condena de las agresiones y de las amenazas. Sin eso estamos obviamente en la selva. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor López, que no quiero que se enfade usted conmigo, aunque Hombre, creo que viene enfadado ya de casa, si le escuchamos esta mañana. Usted está permitiendo, señor López, usted está permitiendo y amparando el incumplimiento sistemático del Código Ético de Radio Televisión Española. ¿Considera usted que la ética y el respeto a la ley deben ser principios rectores de la contratación en Radio Televisión Española? Muchas gracias, señor Matarí. Al contrario, tengo un buen humor que realmente me cuesta enfadarme. Como el mundo que me conoce lo sabe. Mire, señor Matarí, Radio Televisión Española desarrolla su actividad contractual, obviamente, de acuerdo al marco normativo aplicable. Usted, amparándose en las prerrogativas parlamentarias, puede hacer una afirmación de que estamos incumpliendo el Código Ético y tiene todo el derecho a hacerlo. Pero eso lo tiene que determinar los órganos competentes, bien de
Radio Televisión Española, que es la Dirección de Cumplimiento, o bien los tribunales en el caso de que este asunto al que usted se va a referir a continuación llegará a los tribunales. Por lo tanto, le digo, no, desde mi punto de vista no estamos incumpliendo ningún tipo de código ético. Muchas gracias. Señor López, los hechos y lo que vemos cada día en Radio Televisión Española contradicen claramente sus palabras. Radio Televisión Española no cumple el compromiso de servicio público, no ofrece información rigurosa, independiente y mucho menos plural, y por eso a Radio Televisión Española se la conoce ya por todo el mundo como Telepedro. Información al servicio de la propaganda del gobierno de Pedro Sánchez, perdón. Y además usted ampara con su inacción que se produzcan conflictos de intereses en las contrataciones. Mire, señor López, perdón. La fábrica de la tele o sus marcas posteriores, fabricantes de estudio y la OSA Producciones, no habían sido nunca contratadas con Radio Televisión Española hasta que llegó usted y fichó para dirigir Televisión Española al director de contenidos de esa productora. Usted sabe que el director de televisión tenía que haberse inhibido cuando presidió el comité que contrató su antigua productora apenas 3 meses después de abandonarla. Y usted lo sabe porque, de hecho, en contrataciones posteriores sí se abstuvo. El fracaso de su primer programa, La familia de la tele, y el gran daño de reputación que supuso para el ente público no ha sido obstáculo, sin embargo, para que sigan con otros programas y otros contratos en Radio Televisión Española. ¿Por qué mantiene usted programas de una productora cuyos máximos responsables han sido condenados a penas de prisión e inhabilitación y que además produce programas que externalizan la información incumpliendo gravemente la ley de Radio Televisión Española? Usted sabe además que la sentencia a la que me refiero no es la única, ¿verdad? Parece que para usted esto no tiene ninguna importancia, porque a los amigos, claro, hay que cuidarlos. Y la prioridad debe ser para usted tener programas pseudoinformativos para colocar la propaganda sanchista. Esa no es información, eso es manipulación. Con la privatización de los especiales informativos para servir a la causa ha ido usted demasiado lejos. Con la contratación de empresas y sus jefes cuando han traspasado los límites de la ley nos demuestra que su sentido de la ética no existe. Para su fin parecen que valen todos los medios. Y como le gusta a usted mucho hablar de Telemadrid, le diré la última, señor López. En el mes de diciembre se conoció la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid condenando a Telemadrid a pagar 130.000 euros a una famosa influencer, pareja de un famoso futbolista, y a su familia por vulneración de su intimidad e imagen. ¿Saben en qué programa? Aquí en Madroño. ¿Saben de qué productora? La fábrica de la tele. ¿Y saben quién era el director general de Telemadrid? Efectivamente, un tal señor José Pablo López. Usted. No hay más preguntas, señor presidente. Muchas gracias, señor Matarí. Vamos a poner un poco de orden en toda la ensaladilla que hemos hecho, porque creo que si no la gente puede pensar que allí en Prado del Rey es el patio de Monipodio, por no utilizar siempre el símil de la cueva de Alibaba. Mire usted. Usted ha hablado de conflicto de intereses. ¿Qué conflicto de intereses? Mire, usted sabe que la Dirección de Cumplimiento cerró el expediente con la denuncia anónima que colocaron ustedes contra el director de Televisión Española. Ustedes tienen muy buena información de todo lo que pasa en el Consejo de Administración, pero viene aquí y miente. Y dice que sigue ahí, pues, y que no se ha hecho nada. No, se tramitó un expediente por parte de la Dirección de Cumplimiento Normativo y se cerró. Por lo tanto, debería empezar rectificando este punto. En segundo lugar, mire, dentro de otras de las denuncias anónimas que ustedes nos han presentado a través del canal ético para el tema de la fábrica de la tele, que ahora se llama la OSA, sí quiero apuntar alguna cosa. Mire, estamos hablando de unos hechos que se remontan a otra cadena de televisión y que se emitieron con el beneplácito de esa cadena de televisión que ustedes visitan mucho. Lo digo por acotar de qué estamos hablando. Mire, desde un punto de vista estrictamente jurídico, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de noviembre no es firme. Se puede recurrir y así han anunciado que lo harán los afectados. Yo le voy a contar lo que he hecho yo. Yo solicité un informe jurídico sobre las consecuencias del fallo para cuando sea firme que pueda tener para la corporación. Y lo que se me ha trasladado es que, sobre todo la inhabilitación especial, no produce efectos jurídicos plenos ni activan por el momento las prohibiciones de contratar previstas en la normativa aplicable al sector público. Pero como no me queda tiempo, le voy a decir una última cosa. Mire, yo soy tan amigo de las productoras, tan amigo, y me quieren tanto, que en las tiras diarias firmo los contratos de 3 meses en 3 meses y les pongo una cláusula de que lo puedo resolver con 15 días de antelación. Muchas gracias, señor Matarí.
Señor López, debería de usted despedir a sus asesores y sobre todo pedir perdón a mi compañera la senadora Bravo, porque mire, hoy en el matinal a las 6:40, la señora Echaurrondo y después en el programa de Mañaneros a las 10:40 se ha hablado de Móstoles. Eso sí, del señor Salazar ni una sola palabra. Tiene usted suerte. Tiene usted mucha suerte de que esto no sea una comisión de investigación y que no sea delito mentir. ¿Cómo está luchando Radio Televisión Española contra el fraude laboral en la contratación? Muchas gracias. Como me pregunta siempre lo mismo, pues claro, tengo que contestar siempre lo mismo. Con lo cual, me remito, las he sacado aquí, a las respuestas que ya he dado. No, yo no voy a pedir disculpas porque lo que ha dicho y está en el diario de sesiones es lo que ha dicho. Y yo he dicho lo que he dicho. Mire, señor Carazo, mire, cuando usted le va mal la comparecencia parlamentaria, cuando le va mal la comparecencia parlamentaria, ya lo hizo en la anterior, intenta distraerme. Y yo nunca le interrumpo. Por favor, respéteme, se lo agradezco, señor Carazo. En las comparecencias, continúo con lo que le quería decir a la señora Patricio. En las comparecencias de junio, de septiembre, de octubre, también he respondido 15 preguntas por escrito, 3 peticiones de datos que ya le hemos contestado a sus señorías y, por lo tanto, en relación con esta pregunta, señora Patricio, no tengo ninguna novedad que en este momento le pueda aportar más allá de todo lo que ya he aportado y que se lo puedo recopilar y enviárselo de nuevo si quiere. Una vez más, y para sorpresa de absolutamente nadie, su respuesta confirma el problema. Cero autocrítica, muy al estilo de su jefe, muy al estilo sanchista. Hablemos claro, porque en Telepedro no han combatido el fraude laboral. Y si no, hablemos del caso Echaurrondo. Señor López, no es un problema cuánto se le paga a una presentadora, que también. El verdadero problema es que en Telepedro el servilismo, la manipulación y el sectarismo se recompensan generosamente. Muchas veces muy por encima de los sueldos de profesionales que sí acceden por oposición a Radiotelevisión de todos. Porque Radiotelevisión Española es de todos, no es de Sánchez y Cía. Y no hablo de la CIA americana, hablo de las compañías y en este caso de las muy malas compañías. Y es que bajo su dirección el ente público no persigue el fraude laboral, lo silencia, no protege la legalidad, la esquiva, no exige transparencia, la entierra. ¿Le suena, verdad, señor López? Con la señora Echaurrondo se utilizó un esquema en fraude de ley para pagar menos impuestos y menos cotizaciones, hasta que actúa la Inspección de Trabajo, se cancela el contrato y entonces estalla el conflicto judicial. Así funciona Telepedro. Contratos opacos para perfiles protegidos, silencios cuando hay irregularidades y cheques generosos para quien cumple con el relato del gobierno. Ha dejado de ser un servicio público para convertirse en una red de favores y protección política. Y lo más grave es que esto no es un hecho aislado, sino un modus operandi bajo su presidencia. Porque usted ha resucitado los llamados contratos artísticos que Radiotelevisión Española eliminó precisamente por su alto riesgo de fraude. Pero en los últimos meses los ha repartido a discreción. Siempre los mismos perfiles, siempre los más cercanos al argumentario oficial de Moncloa. Súmele productoras interpuestas, procesos internos fallidos y una gestión laboral que bordea permanentemente el conflicto legal. Y la conclusión es clara. A usted no le preocupa cumplir la ley ni proteger a los trabajadores de Radiotelevisión Española. Le preocupa una sola cosa, que Telepedro siga funcionando como altavoz del gobierno, aunque sea a golpe de contrato dudoso con dinero público. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Patricio. Le confirmo que no hemos sacado la noticia del País en la hora de la 1 y... ¿Puedo terminar? Gracias. No hemos mencionado nada hasta que se ha pronunciado, a lo mejor le suena, Alfonso Serrano del Partido Popular. Entonces a las 10:30 hemos hecho un directo desde la Asamblea de Madrid con el total de Alfonso Serrano. Muchas gracias, creo que es una cobertura impecable la que ha hecho la hora de la 1, solamente dando la versión de su partido. Claro, que ustedes me hablen del tema laboral, pues yo podría remitirme a las televisiones autonómicas, pero no lo voy a hacer, señora Patricia, no lo voy a hacer. Me voy a referir a Radiotelevisión Española y me voy a referir a un periodo que ustedes conocen muy bien, que es el periodo de diciembre del 11
a mayo del 18. ¿Le suena ese periodo, verdad? Pues mire, Radio Televisión Española, por contratos firmados en esa época, fue condenada por contratar a 94 personas declaradas como indefinidas no fijas por la justicia. Todas, o una parte muy sustancial de ellas, fueron contratadas en la categoría de información y contenidos. Curiosamente, lo hicieron ustedes, 94 condenas. En el mismo periodo se hicieron 11 contratos TRADE. Se firmaron 93 contratos para presentadores a través de empresas, tanto los originales como las prórrogas. Entonces les parecía bien esta fórmula. Mire, yo le voy a decir una cosa con esto y concluyo. A mí, los problemas de contratación que tenemos las televisiones públicas, sea Televisión de Galicia, Canal Sur, APUN, TV3 o Televisión Española, me parece que lo que hay que hacer es solucionarlos. Y esa es la responsabilidad de ustedes como políticos, solucionarlos. Porque es muy complicado gestionar una empresa en determinadas condiciones. Por eso mi solidaridad con todos los directores de televisiones autonómicas que tienen estos problemas en el día a día. Muchas gracias. Exclusiva mundial de Telepedro. Las ruedas de los trenes son cuadradas. Pasmo en la comunidad científica, 5.000 años de historia de la humanidad perdidos y una revolución total de la física cuántica. Escarnio, memes y chirigotas en las redes y en los medios de comunicación. ¿Nos echamos unas risas, señor López? Creo que no, ¿eh? Creo que el tema que se estaba tratando era lo suficientemente serio. Estábamos hablando de una España consternada, con 47 muertos, 160 heridos y 500 personas afectadas por accidentes de tren con secuelas físicas y psicológicas. ¿Y sabe lo que es preocupante? Pues que esto que apareció en Televisión Española, esta afirmación, es muy seria porque es un exponente del deterioro de la radio y televisión pública, del gobierno y también del caos de los trenes. Pero este tema es muy serio. ¿Y sabe lo que le digo? Yo creo, sinceramente, señor López, que Radio Televisión Española está avanzando con ruedas cuadradas. Por eso le pasa lo que le pasa a los programas. Y le voy a poner en el escenario marrullero de lo que ocurre con los fondos europeos. 100 millones en juego, fracaso de objetivos, devolución de 30 millones de euros y 1,3 en intereses que vamos a pagar los contribuyentes, subcontratas y adjudicaciones sospechosas, programas fracasados con algunos que cuestan un minuto 7.700 euros. Se saltan ustedes al Consejo de Administración en las decisiones y, por cierto, parece ser que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude está pisándole los talones. Cuéntenos ahora y aquí cuál es el estado de ejecución y cumplimiento de los proyectos financiados por la Unión Europea. Muchas gracias. Le agradezco la opinión sincera que ha tenido, es toda errónea, pero como opinión nos puede valer para comentarla aquí esta mañana. Yo me voy a centrar en lo que era la pregunta, que eran los proyectos comunitarios. Mire, y le voy a decir la gestión que yo he hecho desde que llegué a los proyectos comunitarios. Y es que a día de hoy, y cuando todavía faltan aproximadamente 4 o 5 meses para que finalice el plazo de ejecución de los proyectos comunitarios, están ejecutados a más del 98%. Y eso es lo que yo he hecho desde que recibí los fondos europeos en diciembre de 2024. Todo lo demás que usted ha dicho no es verdad. Y usted lo sabe, pero lo manipula. Pero le voy a dar algún dato más también para que lo tenga en cuenta, porque dentro de esta denuncia anónima que ustedes presentaron en la OLAF, le voy a decir una cosa. La OLAF no está investigando a Radio Televisión Española, señora Río Lobo, ya que lo siento, porque la verdad que la denuncia que estaba hecha con parte de la información que yo di al Consejo de Administración sobre la gestión anterior, lo único que ha hecho es pedir información al Ministerio de Cultura y estamos muy tranquilos con las respuestas. En primer lugar, porque como usted sabe, yo lo que he hecho es culminar la ejecución de los fondos comunitarios. En segundo lugar, porque la devolución del dinero a la que usted se refería, que se hizo en noviembre de 2024, se hizo atendiendo a los criterios que marcaba el propio Ministerio de Cultura. No hubo perjuicio para el erario público y los intereses hubieran sido mayores si no se hubieran devuelto. Pero es que además
sucede una cosa, la devolución de ese dinero permitió que se pudiera redirigir a otros proyectos financiados con fondos comunitarios. Por lo tanto, lo que le quiero decir es que ya lo siento, pero la OLAF no está investigando a Radio Televisión Española, simplemente ha pedido información. Muchas gracias. Señor presidente, mire, la falta de rigor lo acaba usted de demostrar con su afirmación sobre el tema de las ruedas cuadradas, porque claro, está usted ya junto con Ruiz, Inchaurrondo, Cintora y López, los 4 jinetes del apocalipsis del rigor en Televisión Española. Pero mire, le voy a explicar. Proyecto AZ, un fracaso. 77 millones de euros, han tenido que devolver 30 porque de los 40.800 alumnos a los que iban a formar solo han sido capaces de formar, si es que terminan de hacerlo, a 18.480. Han tenido que devolver 30 millones de euros y 1,3 millones de euros por intereses y todo lo que están haciendo, por supuesto, saltándose al Consejo de Administración. Subcontratación. La ley fijaba que no podían subcontratar por encima del 50%. Oiga, como lo habían hecho, cambiamos la ley, cambiamos la norma. Ya está, se ha acabado. No tenemos problemas. Adjudicaciones. Oiga, esto era para que muchas empresas pequeñas pudieran tener dinero de fondos europeos para desarrollarse. Se lo han dado ustedes a 3 empresas amigas, Mediapro, 14 Comunicación y el grupo Esquirrel. Oiga, esto no es pluralismo, esto es bajo el control estricto de la presidencia hacer lo que a mí me conviene. Sí, ya termino, presidente. Y luego la generación de brigada test con 20,5 millones de euros, que es una auténtica chapuza de audiencia y que ustedes están pagando 7.700 euros por cada minuto. Necesitamos información. Gracias, presidente. Necesitamos información rigurosa, seria y contrastada, y no la chapuza. Muchas gracias. Señor presidente. Muchas gracias, señora Río Lobos. Como me quedan 20 segundos y en 20 segundos no voy a resumir la ejecución de todo el proyecto AZ, te lo mando por escrito. Cuente con ello, que ahora a la llegada le voy a mandar línea por línea, le voy a mandar la ejecución y espero que en la próxima comisión de control, si usted tiene alguna duda en relación con lo que yo le mande, pues yo, se la contesto. Y si me quiere llamar por teléfono y se la contesto antes, sin ningún problema, a su disposición, porque yo no tengo nada que ocultar en materia de gestión de los fondos comunitarios, porque lo que he hecho es llevar un proyecto que no estaba enderezado a su culminación. Buenos días, señor López. Yo voy a empezar a desmontar algunas de las no verdades o mentiras, como usted quiera denominar lo que ha dicho hoy aquí en la sesión de control. Ha dicho en la misma frase que no lo han dado en la hora de la 1 y luego que sí lo han dado en la hora de la 1 en un directo. Usted cambia más rápido de opinión que su jefe, el señor Sánchez. Ha mentido en esta comisión y yo le digo que, por favor, pida perdón a la senadora Bravo. Pero vamos un poquito antes. Usted, hablando del tema económico y del IVA, también vamos a probar que usted no dice la verdad. Las primeras cuentas anuales irregulares, si usted lo sabe, se formulan con un gobierno del Partido Socialista, que son las cuentas que se aprueban en el 2019 con Rosa María Mateo. Pues bien, seguimos. Señor López, es obvio que la ficción y la creatividad son componentes necesarios en la programación de cualquier televisión. Lo que sucede es que en Telepredo ambos componentes, ficción y creatividad, están también presentes en su información financiera oficial. Y eso es más grave. Le voy a poner un ejemplo concreto. Figura en el balance de las últimas cuentas anuales aprobadas, en el año 2024, una cuenta de activo llamada Hacienda Pública, deudora por IVA, con un saldo de 606,4 millones de euros. Quiere decirse que, según este balance oficial, la agencia tributaria le debe a Telepredo el citado importe. Mire, le voy a hacer una pregunta directa y concreta. ¿Es cierto o no que la agencia estatal tributaria le deba ese dinero a Radio Televisión Española? Le pido, por favor, que responda claramente y sin rodeos, ¿sí o no? Muchas gracias, señora Moraleja. Tengo que reconocerle que es usted una buena compañera cuando intenta sacar del aprieto a la señora Bravo. Yo he dicho lo que he dicho y lo que he dicho está en el diario de sesiones y no voy a repetir lo que he dicho porque ya lo he dicho. Por lo tanto, mírelo y compruébelo con la emisión. Mire, sin contar las preguntas escritas, he hecho 15 preguntas escritas contando y respondiendo a esta misma pregunta que me acaba de hacer ahora, que es la misma que aparece en la formulación de la pregunta parlamentaria.
parlamentaria. Acabo esta mañana de contestar una pregunta también a la señora Mejías en la misma línea. Mire, no tenga la menor duda de que en cuanto que haya alguna novedad en relación con el litigio que mantenemos con la Audiencia Nacional, yo se lo voy a contar. Pero mire, es que no hay ni fijada fecha para la votación y fallo del litigio que tenemos con la Audiencia Nacional. Entonces, yo lo entiendo, que no tienen nuevos temas que traer aquí, que seguimos con el tema del IVA, pero esta es la realidad. A día de hoy los tribunales ni siquiera han fijado fecha para la votación y fallo. Y le voy a decir una cosa, señora Moraleja. Mire, ustedes tienen 4 consejeros en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española que pueden impugnar ante los tribunales las cuentas sociales si consideran que el informe de auditoría que realizan los auditores no es correcto. Si ustedes consideran que eso es así, váyanse a los tribunales. Y una cosa que no le voy a permitir, porque usted me ha acusado a mí de mentir, es que usted haga algo parecido. Mire, usted ha dicho que las primeras cuentas con el litigio del IVA se formularon en época de estando ya el Partido Socialista en el gobierno. Eso no es verdad. Las primeras cuentas se formulan, son las últimas cuentas que formula José Antonio Sánchez en el año 2018, antes de dejar la presidencia de Radio Televisión Española. Muchas gracias. Señor López, el periodo de revisión se mira desde el 2015, pero la primera vez en que no se contabiliza es en las cuentas del 2018. Quiero recordarle que aquí hay una moción de censura en ese año y que se aprueba en el 2019 con Rosa María Mateo. Que quede claro para todas las personas que nos están escuchando. Dicho eso, yo le he preguntado si era cierto o no que la agencia tributaria le debiese a Radio Televisión Española el importe que figuraba en su balance. Usted no ha querido contestar, pero lo voy a hacer yo. No, no es cierto. Y no lo es porque las autoliquidaciones que figuran en las declaraciones mensuales de IVA presentadas por Radio Televisión Española han sido corregidas por liquidaciones posteriores de la agencia tributaria. Y esta, señor López, tiene presunción legal de veracidad hasta que se emita la sentencia que usted espera y que se espera. Una cosa más. Si fuera cierta la deuda de la agencia tributaria que figura en el balance de Radio Televisión Española, tendría que haber contabilizado los intereses de demora que genera cualquier deuda de la agencia tributaria con cualquier contribuyente. Y Radio Televisión Española no lo hace. De manera que los estados financieros de Radio Televisión Española se dice una cosa y la contraria, como siempre en el caso cuando se trata de usted. Es decir, de un modo o de otro, mienten. Sin perjuicio, ya acabo, señor presidente, sin perjuicio de las consecuencias que para los directivos, consejeros o accionista único de Radio Televisión Española responsables de la mentira puedan derivarse, yo le emplazo a que esta falsedad sea corregida en las próximas cuentas anuales. Muchas gracias, presidente. Hombre, no me habléis de flexibilidad. No me habléis de flexibilidad a nadie. A nadie. Señorías. No. Tengo aquí el testigo al señor presidente. Presidente. Señora Tristana, no. La primera vez que se aprueban con ese criterio las cuentas son en el último ejercicio de marzo, donde el Partido Popular todavía estaba en el gobierno. Pero mire, si es que le voy a decir una cosa más sencilla. Si este carajal que ustedes montaron con el tema del IVA de las televisiones públicas, lo que tenemos que hacer es solucionarlo, porque le perjudica también a sus televisiones autonómicas, a todas, que tienen que pedir créditos y pagamos intereses, porque mire, no está solucionado. Y ustedes lo saben porque nosotros mantenemos contactos con otras televisiones autonómicas para tratar de darle una solución que sea buena para todas las televisiones públicas y para los intereses del conjunto del sector público audiovisual. Muchas gracias. Buenos días. Le pregunto por una decisión muy concreta. El contrato firmado por RTV con Amazon Prime a finales del pasado mes de noviembre ingresarán 690.000 euros anuales durante 3 años, que permite la emisión de todos los canales con todo su contenido de TVE en una plataforma privada internacional. Para que no haya confusión, ese es el contrato que está en vigor a fecha de hoy. ¿Cómo valora usted una estrategia que pone contenidos y señal de un medio público en manos de una plataforma privada sin consenso interno y sin evaluar sus consecuencias jurídicas y económicas? Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Buenos días. Para empezar, no ingresamos 600.000 euros. Por lo tanto, parte de una cifra que no es real. Ingresamos prácticamente 1 millón de euros al año. Tiene que tener en cuenta lo siguiente.
1 millón de euros al año, 970 y tantos mil euros. No me acuerdo exactamente de la cantidad. Mire, en este contexto yo creo que este es un asunto muy interesante el que plantea y que es un asunto que tiene que ver fundamentalmente con la evolución del mercado de la televisión. El mercado de la televisión lo que nos demuestra en este momento es que cada vez más el consumo de la televisión lineal se está produciendo a través de plataformas. Nosotros, por supuesto, ya estamos en aquellas plataformas en las que tenemos una obligación de más offer, como puede ser, por ejemplo, Movistar, acabo de decir más offer, en las que tenemos esa obligación de estar y por lo tanto les tenemos cedido no solamente la emisión lineal, sino también una serie de funcionalidades adicionales por las que ingresamos obviamente unas cantidades. Tiene que tener en cuenta que lo que se le ha cedido a Amazon Prime fundamentalmente es la emisión lineal del canal, la emisión lineal de nuestros canales. Lo que le tengo que decir es que estas operaciones ya se han producido en otros países europeos, como es el caso de Francia con France Televisión, como es el caso de ZDF en Alemania, y yo creo que es un mercado interesante para explorarlo no únicamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de las audiencias, y en eso estamos trabajando también con la empresa, estamos trabajando el conjunto del sector con la empresa con Kantar Media, que realiza el control de las audiencias. Muchas gracias. Señor López, llegar a las audiencias está muy bien, pero de manera legal. Usted tiene aquí varios problemas derivados de su mala gestión, porque sabemos que está a otras cosas. A usted lo que le preocupa realmente es trasladar el mensaje de Moncloa, aunque eso signifique que su presentadora estrella incite a la ministra de Vivienda a saltarse la ley o le pida prácticamente un golpe de Estado en las autonomías. La ultraizquierda de Inchaurrondo controlando al PSOE. Yo a sus señorías del PSOE les pediría que estuviesen muy atentos a esto, porque me dan que han pedido la cabeza de la ministra de Vivienda. Sabe que este contrato debilita a RTV Play, distorsiona la medición de audiencias, cede datos, control y valor estratégico a un tercero privado, que por cierto ha actuado como una empresa coherente. Lo anormal es que usted firmase un contrato de estas características. La reacción interna ha sido de indignación, pero como conoce el problema más grave, usted lo tiene fuera de Radio Televisión Española, está en los derechos audiovisuales. No se pueden extender alegremente a otras plataformas no previstas, no se puede regalar a terceros y no se pueden pinchar imágenes sin consecuencias. Es incomprensible que a alguien con su experiencia se le haya pasado esto por alto. Ya hemos visto el primer choque con DAZN, partido anunciado y señal bloqueada en 2 ocasiones, prueba clara de que el contrato interfiere con derechos firmados. ¿Qué va a pasar con el Mundial, con la Eurocopa, etcétera, etcétera? Los contratos con Disney o Universal prohíben expresamente este tipo de difusión. Señor López, ¿quién ha valorado esto? ¿Quién hizo el informe jurídico? ¿Quién calculó el riesgo económico? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué se ha hecho? No sé si es por hacerse usted el moderno, por llevarse un titular más, por casi 1 millón de euros al año. ¿De verdad, señor López? Usted me está diciendo que esto lo ha hecho con estas consecuencias porque sabe que si esto llega a un litigio va a ser millonario y además en tribunales extranjeros. Y en estos momentos no tiene ningún acuerdo. Si lo que hoy está arreglando es porque estaba mal, ayer estaba mal y se hizo porque usted no estaba en su sitio. Lo que tiene que hacer es dirigir esta casa con criterios profesionales y no políticos. Está poniendo en riesgo su viabilidad, su credibilidad y su seguridad jurídica. Muchas gracias, señor López. Muchas gracias, señoría. Realmente el debate no es como usted lo plantea, pero yo sí le quiero decir una cosa. Mientras que usted está hablando de Amazon Prime, el problema y la discusión que tenemos sobre la mesa no es esa. Es si nuestros contenidos, al igual que ya sucede en el Reino Unido, se van a distribuir a través de YouTube. Y esa es la decisión que tenemos que tomar, porque ese es el gran salto. Y mire, la obligación de la televisión pública es que se le vea en todos los soportes, absolutamente en todos los soportes. Cuando se producen problemas en derechos con alguien en concreto, se intentan solucionar. Esto no es ni la primera ni la última vez que sucede. Usted ha empezado dando un dato falso para decir que yo he regalado los canales. Y mire, yo no me hago el moderno, yo soy profesional.
no intente faltarme el respeto llamándome moderno. Yo tomo decisiones por el bien de la compañía. Y ¿sabe lo que pasa? Que al sector privado no le gusta que Televisión Española esté abriendo líneas de difusión en relación con las operadoras de streaming. Y le voy a decir otra cosa, le insisto, el debate ahora mismo, y lo pongo en el conjunto del sector, es si tenemos que estar o no en YouTube. Ese es el debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalizadas las preguntas, se finaliza la sesión y se levanta la misma. Muchas gracias. Muchas gracias por la flexibilidad.